Vamos a ver cómo nuestro Señor a través de su palabra nos va a enseñar que nuestra confianza y esperanza está en Él y que vamos a identificar a través de su palabra, de la fe y de la confianza en Cristo Jesús, lo que puede suceder en nuestras vidas. En Primera de Samuel, versículo del 17, el versículo 17, capítulo 17, versículos del 1 al 8. Entonces, primero vamos a hacer un contexto histórico. Vamos a ver cómo y quiénes eran los filisteos. Y los filisteos es un nombre dado a un pueblo que habitó en la llanura de Filistea en Palestina, lo que hoy es la franja de Gaza y Palestina, ¿sí? Ellos tenían dominadas 5 ciudades que eran Gaza, Asod, Escalón, Gat y Ecrón. Eso lo vemos en Josué 13, capítulo 13, versículo 3, y en el Salmo 6, en 1 Samuel 6, 17. Vamos a ver de dónde provenían los filisteos. Y ellos provenían de Catfor, posiblemente es una isla de Creta, es un conjunto de islas que quedan en el mar Egeo. Es importante que nos centremos en ese contexto histórico para saber la diferencia que hay con el pueblo de Israel. Esas 5 ciudades estaban gobernadas por los filisteos, que eran unos tiranos y que a su vez habían tenido un avance en la tecnología porque fueron los primeros que avanzaron en el manejo del hierro, y aún hay indicios de antropólogos y arqueólogos que han encontrado piezas fundamentales, y las camas de los filisteos eran grandísimas, de más de 3 metros, y veían herramientas muy avanzadas. Ahorita, cuando veamos cómo estaba vestido Goliat, nos vamos a dar cuenta cómo imponía temor. Sí. Entonces, ellos tenían dioses que adoraban muy contrarios a Jehová, Dios de los ejércitos, que era el Dios de Israel. Ellos adoraban a dioses semíticos como Dagón, Astarte, Baal Zebú. Baal Zebú es el mismo dios de las moscas. Ellos eran contendientes, muy peleadores. Ellos defendían la región de Palestina, y en su época de los jueces, Sansón peleó contra este pueblo de los filisteos. Recordemos que en esa época Israel era gobernado por los jueces dirigidos por Dios. El Señor les daba un juez y el pueblo se olvidaba de las cosas y seguía a hacer las cosas. Y póngale cuidado que hay un versículo allí que dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuando ya estaban hasta el cuello, ahí sí le pedían a Dios y Dios mandaba un juez. Muchas veces nos pasa a nosotros así, que nosotros muchas veces nosotros somos así. Tenemos que entenderlo, que lo que pasó en esa época y la historia con los jueces lo hacemos nosotros. Cuando ya estamos hasta el cuello, buscamos al Señor. Entonces, el pueblo le pidió a Samuel un rey, y efectivamente el Señor mandó un rey que fue Saúl. Más adelante nos vamos a dar cuenta que fue un hombre que desecharon a Dios, a ese gobierno teocrático que era Dios, y quisieron un rey como los demás pueblos. Y resulta que Israel no estaba organizado para pelear una guerra porque Dios se había apartado de ellos. Entonces vamos a ver cómo estas 5 ciudades estaban ocupadas por Israel. Ese es el mapa de Israel, y las 5 ciudades que ocuparon los filisteos eran Ecrón, Asdod, Gat, Ascalón y Gaza. La región de Filistea, que está en negrilla, es lo que hoy es Palestina, la franja de Gaza y Judea.
Entonces podemos observar, ahora sí entramos a la palabra del Señor, en 1 Samuel del capítulo 17, versículos del 1 al 11. Podemos leer que los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Esfedamín. También Saúl y sus hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y había un valle entre ellos. Salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Bueno, queremos hacer aquí un pare. El pueblo de Israel llevaba 40 días estacionando, y 40 días que este filisteo salía a amenazar al pueblo de Israel, los tenía intimidados, y se juntaron estos ejércitos, 2 ejércitos para la guerra, y la batalla se iba a librar en el valle de Ela, en medio de los 2 montes. Recordemos que Goliat era hijo de Anat, desterrado de su tierra. Eso quiere decir el nombre de Goliat, el desterrado de su tierra, el que hace cautivo, el que desnuda. Es un escudero o paladín, es quien se le facilita el ataque, y daba voces asediando y despreciando y mofándose con lenguaje despreciativo. Durante 40 días se burlaba del pueblo de Israel. Ahí nos vamos a detener. Como ellos eran especialistas en el manejo del hierro, el asta de él era tan grande, tan alto, más o menos llegaba a medir 2,57 metros. Él y todos los implementos que él tenía eran hierro y en bronce. Vemos como su yelmo y su coraza y las grebas que llevaba en las piernas, que eran hechas en puro hierro, y la espada, que por lo menos no dejaba de pesar 5 kilos. Entonces nos paramos ahí un momento y vemos que este hombre infunde miedo, infunde temor.
El solo hecho de una estatura de 2,57 metros, que cada día durante 40 días salía ante el pueblo de Israel a amenazarlo, lo venía con palabras agresivas, groseras y soeces, y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Que nos aparece un Goliat y lo vemos tan gigante, un problema en nuestra vida, que vemos que es imbatible y nos acobarda, nos llena de temor, nos llena de miedo y de espanto. Entonces es ahí cuando el Señor nos da la oportunidad a través de la palabra. Vamos a hablar de David. ¿Quién era David? David fue el mayor rey de Israel. Él gobernó durante 40 años después de Saúl. David fue un profeta escogido por el Señor, porque él escribió varios salmos que son proféticos, como el Salmo 22, en donde narra cómo nuestro Señor Jesucristo, angustiado y quebrantado en dolores, como lo decía Isaías. David no solamente fue el mejor cantor que hubo en Israel, compuso más de 75 salmos, sino que él, en el cuidado de las ovejas que él tenía, porque él era el hijo menor de Isaí, y recordemos que David viene de una moabita, porque el abuelo de Isaí, el padre de David, era el hijo de Ruth. Y vemos cómo él, en medio del cuidado de las ovejas, creció en fuerza y valor mientras cuidaba las ovejas de su padre. Samuel lo ungió como rey después de llegar al 8º lugar, porque ese señor Isaí tuvo 8 hijos y mostró a todos sus hijos valientes y esforzados en la guerra, pero a David no lo quería mostrar porque él era el que cuidaba las ovejas. Hasta que el Espíritu de Dios le dijo a Samuel: no mires lo alto de la estatura ni la hermosura, sino vas a esperar. Y fue cuando llegó, le dijo Samuel a Isaí: no hay otro hijo, y llegó David. David no solamente fue un guerrero, fue un estratega militar que conquistó mucha tierra para Israel. Él tenía la destreza de tocar el arpa, y cuando Saúl se atormentaba, venían espíritus de tormento, él era el que le ayudaba tocando a través del Espíritu Santo. Y recordemos que el Señor dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a ver cómo obtuvo la victoria David sobre Goliat. Vamos a recordar que cuando el padre lo mandó con un menaje de quesos, de panes, de cebada y eso para sus hermanos que estaban allí en la batalla, él se dio cuenta que este paladín, este Goliat, no hacía sino amenazarlos y gritarlos y vociferar. Y fue cuando el Señor le dio la sabiduría para poder derrotar a ese Goliat. ¿Qué representa espiritualmente un Goliat en nuestra vida? ¿Qué representa un gigante que viene a nuestra vida? Él no viene solo, él viene acompañado de demonios. Ese gigante que muchas veces se aparece en la parte económica, en la enfermedad, se aparece en las relaciones interfamiliares, ese gigante que viene en el trabajo, en la salud. Y él venía acompañado de demonios. Espiritualmente un gigante viene con el fin de perturbar nuestra paz, de acabar con nuestra estabilidad y tranquilidad espiritual. El Salmo 68, 7 y 8 nos dice de la siguiente manera, lo pueden ir buscando ustedes si serían tan amables. El Salmo 68, versículos 7 y 8, recordándole el Señor. David
escribió este salmo. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste en el desierto, la tierra tembló y también destilaron los vientos ante la presencia del Dios de Israel. Este hombre Goliat duró 40 días asediando al pueblo de Israel, pero esto tiene un significado, mis hermanos. 40 días duró el diluvio, 40 días duró Moisés en el monte de Sinaí, ¿sí? 40 años, pero 40 días duró Moisés en el monte de Sinaí para espiar la tierra que luego Dios le había dado. Esto es una señal de cambio, de prueba y de juicio. Entonces, muchas veces nosotros vemos que estos gigantes nos rodean y nosotros decimos, pero ¿cómo? En mis fuerzas no puedo, y definitivamente en nuestras fuerzas no podemos. Y cada día nos sale una cosa y nos sale la otra, y nos desaniman, nos llenan de temor, de angustia, pero Dios tiene una salida para todo. Espiritualmente, Goliat representa las tinieblas. Y recordemos que Satanás es el opositor del pueblo de Dios en la parte espiritual. Mientras que nuestro Dios es un Dios de poder, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, es un Dios de paz, mientras que nuestro Señor es un Dios de luz, nos vemos que las tinieblas representan a Satanás. Cada vez que haya oscuridad en nuestra vida, cada vez que ustedes lleguen a un lugar y sientan un desazón, un escalofrío, un miedo, una oscuridad, tiene que ver con las tinieblas. En Primera de Pedro 5:8 dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso no se nos haga extraño que las personas que le rinden cultos a Satanás visten de negro todo el tiempo. No se nos haga extraño que en algún momento que estemos nosotros, porque donde está la luz de Cristo hay libertad, igual que cuando está su palabra. Y esos gigantes que se aparecen, mis hermanos, en la vida nuestra no son de carne y hueso, son espirituales. Y por eso lo dice la palabra del Señor allí en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a ver cómo estos gigantes se aparecen en nuestra vida de tal manera que van en nuestra mente fortaleciendo, tomando fortalezas. ¿Y qué significa una fortaleza? Una fortaleza, haga de cuenta, hermanas, lleven su mente a un castillo donde está rodeado de puertas, de murallas. Así mismo pasa en nuestra vida cuando esos problemas que nosotros vemos que parecieran imposibles de derrotar, se van formando en nuestra vida fortalezas. Y nosotros creemos que no lo podemos derrotar. Pero les tengo una buena nueva de esperanza, y es la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que Él va con nosotros. En Deuteronomio dice: porque yo voy delante de vosotros como poderoso guerrero. No temas, no te intimides, porque yo soy el que soy. Entonces, cuando el temor o el miedo inunda nuestra vida, yo recurro a la palabra del Señor que está allí en 2 de Corintios 7:1. Cuando yo creo que estoy ahí, digo:
la palabra dice así: así que, hermanos amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. Entonces, también hay una palabra que yo quisiera añadir ahí para el temor, que me ha venido muy bien a mí cuando estoy en angustia. Y dice la palabra del Señor: en el amor de Dios, allí en Juan, no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera del temor, porque el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Y recordemos una cosa, mis hermanos, cuando yo digo que tengo al Señor en mi corazón, cuando yo obedezco y escucho su palabra, si me lleno de temor, claro que se llenó de temor varios hombres de la palabra de Dios y todo puede pasar, pero si constantemente estoy en temor, hay algo está fallando, yo estoy en pecado o en alguna cosa, porque el verdadero amor de Dios, que sobrepasa todo, como la paz de Él, no puede haber temor en mí, porque Él está en mí ayudándome a derrotar ese gigante del temor. También nos asedia la incredulidad y muchas veces pensamos: ¿será verdad? ¿Será verdad que sí puede obrar el Señor? Y ponemos en tela de juicio el poder del Espíritu Santo de Dios en mí. Y dice: no, pero yo en esta mujer tan frágil. Pues precisamente el Señor dice: bástate mi gracia, porque mi amor se perfecciona en esa fragilidad. Entonces vamos a ver en Juan 3, 18 y 19, que tiene que ver con la incredulidad. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, mis hermanas, hoy la invitación, y hermanos queridos, es a creerle al Señor. Toda la palabra de Él es limpia. La suma de la palabra del Señor desde la Génesis al Apocalipsis es verdad. La palabra del Señor es lumbrera a nuestro camino. La palabra del Señor es lámpara a nuestros pies. La palabra del Señor es medicina para nuestros huesos. La palabra del Señor es tan fuerte como martillo que rompe la roca. Entonces, cuando la palabra del Señor se anida aquí en mi mente, pues yo no le voy a dar cabida a una fortaleza de temor, ni de incredulidad, ni me voy a dejar tentar. La palabra del Señor dice que a veces vienen gigantes que son tentaciones a la vida del cristiano, porque nosotros, mientras estemos en la carne, vamos a experimentar tentaciones de toda índole. Y dice la palabra del Señor en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El domingo el pastor en la enseñanza nos decía: yo tengo con solo mi dedo borrar lo que pueda llegar en el computador. Y nosotros tenemos a través de la palabra del Señor la arma más fuerte. Recordemos que la armadura del cristiano, la única arma ofensiva contra el enemigo, es la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted se pone el yelmo de la salvación, que es el casco de la salvación, que es Cristo Jesús. Se cubre con la coraza de la verdad, que es la palabra del Señor, con el escudo de la fe. Se pone el apresto del evangelio de la paz. Pero la única arma ofensiva que el enemigo no resiste, que aún ahí en la tentación, nuestro Señor Jesucristo lo derrotó cuando Él le invitaba a que convirtiera esas piedras en pan. Y Él lo derrotó a través de la palabra. Y nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que es esperanza de gloria, para poder transmitir lo que el Espíritu Santo nos ha almacenado en nuestra vida. Pero si yo no leo la palabra de Dios, si yo no medito en la palabra, si yo no obedezco, pues va a ser difícil, y llega un momento en que se me nubla la mente y digo: no puedo.
no puede orar, y entonces es cuando usted debe alabar al Señor, debe glorificar al Señor. Y vemos también que se presentan muchos gigantes de diferentes tonalidades y formas, como son las enfermedades. Allí en Proverbios 17:22 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Nos damos cuenta que cuando nosotros estamos en congoja, en angustia, en estrés, científicamente los médicos lo han comprobado, que el estrés baja las defensas, que el estrés hace que la persona se le suba la frecuencia cardíaca, que el estrés hace que la persona, que aquí hay una persona que estudia medicina, le puede decir, derrame más adrenalina en los músculos, y entonces usted está todo recogido y dice usted, ¿pero qué es este dolor? Pues el mismo estrés hace que mi cuerpo no reacciona, y se cumple la palabra que dice que el espíritu triste seca los huesos. Así como la palabra de Dios es viva y eficaz, y como dice en Jeremías 33:6, y te daré sanidad, y te daré medicina, y te daré abundancia de paz, así la tristeza, el temor y la angustia secan nuestra vida. Y no solamente física, sino espiritual y del alma. Entonces, el Señor dice en su palabra que Él es el que sana todas nuestras dolencias, que Él es el que nos corona de favores y misericordias, que Él es el que sacia de bien nuestra boca. Él es el poderoso Espíritu de Dios, es el que nos fortalece en medio de nuestra fragilidad y de nuestra debilidad. Otra forma de que el enemigo ataca es la adicción. Y las adicciones vienen de varias modalidades. Puede ser adicción a la droga, adicción al juego, adicción a la pornografía, adicción al alcohol, adicción a las series, adicción a cosas que no edifican, sino que nos perturban. Hay gente que es adicta a películas de terror. Hay gente que es adicta a las cartas del tarot. Y todo el tiempo está buscando a la metafísica, a los cuarzos. ¿Y qué dice el Señor en su palabra en 1 Corintios 6:12? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces, mis hermanos, mientras que estemos en esta carne, nosotros estamos expuestos a todo. El Señor dijo claramente, que no nos perturbáramos ni tuviéramos temor, porque vamos a encontrar aflicciones. Si aquí nos ponemos a hacer una lista, cada uno de nosotros, cada uno tiene una aflicción en su vida, de diferente forma. Pero dijo una cosa que no se les olvide a ninguno de nosotros. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también dijo una cosa muy importante. Cuando él ya sabía que iba a ser crucificado y le dice al Señor allí en el Getsemaní, Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los apartes del mal. Y nosotros estamos en un mundo perverso, en un mundo caído, en un mundo que todo el tiempo está queriendo perturbar nuestra paz, queriéndonos alejar, haciéndonos, como dice el enemigo, zancadilla para caer. Y muchas de esas veces caemos por las partes más frágiles. Así como cuando usted ve en una casa una grieta, si usted no resana esa grieta, si usted no mira qué está pasando, se le va a entrar el agua y se va a caer esa casa. Lo mismo pasa cuando nosotros abrimos una puertica muy pequeñita y el enemigo entra por ahí. Él sabe por dónde es nuestro lado débil, cuál es el talón de Aquiles nuestro.
Entonces, hermanos, también hay una situación que nos perturba a nosotros y que muchas veces no nos damos cuenta, y es el orgullo. Hay personas que son supremamente orgullosas y vanagloriosas. Recordemos en Ezequiel por qué fue que Satanás, el Señor lo sacó de allí. Porque él era Lucifer era un hombre que él tenía, y era un hombre, un príncipe en su hermosura, y era incomparable. Pero él quiso tener el control del cielo, y el Señor lo destituyó, y él se fue con la tercera parte. Entonces, nos vamos al orgullo. Allí en Proverbios 11:2 dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Y muchas veces el orgullo nos hace creer que somos más que cualquier persona. Y aquí todos los que estamos ante el Señor somos iguales. El sol sale para ricos y pobres, flacos, negros y todo. Aquí no valen los títulos. Aquí no vale el salario que usted gana. Aquí, como dice Santiago, todos no podemos brindarle la silla al que tiene el anillo más fino, al que viene con ropas espléndidas. Aquí, mis hermanas queridas, ante el Señor todos somos iguales. ¿Y qué somos nosotros ante el Señor? Sino siervas inútiles. Él, por su pura gracia, nos recogió de lo vil y menospreciado de este mundo. Pueda que usted haya tenido riquezas materiales, pueda que haya tenido fortunas de muchas partes, pero si no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, no somos nadie. Entonces no tenemos de qué orgullecernos, sino que en nuestra miseria, Cristo se acordó de nosotros y nos tiene aquí hoy, y nos tiene como una luz en nuestra familia, una luz allí en la calle, una luz por donde vayamos. Tenemos que irradiar la luz de Cristo, porque, mis queridas hermanas y hermanos, ustedes y yo somos mensajeros del Evangelio de la paz. Somos mensajeros de la cruz de Cristo, somos mensajeros de la esperanza de Cristo, y nos vamos a lo que es la depresión. ¿Qué dice Proverbios 12:25? Que puede ser otro gigante que está oprimiendo la vida de nuestros familiares o la vida de alguien cercano. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Entonces aquí nos podemos dar cuenta cuando la palabra del Señor cumple la función tan grande, y nos damos cuenta que dice la palabra del Señor que Él es nuestra luz y nuestra salvación. Y cuando nosotros tomamos aire después de semejante golpe que recibimos espiritualmente con lo que nos sucede, y podemos decir: Señor, tú eres mi luz y mi salvación, no temeré. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Así le pasó a David. Él decía: aunque todos este gigante esté 40 días aquí vociferando y peleando, yo no temeré. Y nosotros debemos, la palabra del Señor no quedó ahí, es para nosotros, ya está escrita, esa profecía está escrita. Cuando vengan a usted a decirle al oído profecía que no esté basada en la palabra del Señor, no es ninguna clase de profecía. Cuando alguien venga a decirle y usted por ingenuo le cuente sus problemas, y la persona le diga: vamos a hacer, vamos a atar, vamos a desatar, a echar agua bendita y todas esas cosas, eso no es del Señor. El Señor manda en su palabra, y Él dice: envió su palabra y lo sanó. Y por la fe en Cristo Jesús y por su sangre somos sanos. También se nos presenta otro gigante en forma de la ira. Y allí en el Salmo 37:8 dice: deja la ira y desecha el enojo. No te existes de manera alguna en hacer lo malo. Y vemos cómo en Efesios también nos dice que no contendamos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Si alguno de nosotros tiene un inconveniente en su hogar con un familiar o con un vecino, en todo lo que esté a su alcance, como lo dice el Señor, está en paz con todos.
Debemos de no dejar que el sol se ponga, o sea, se pase la noche y yo le doy la espalda a mi compañero, le doy la espalda a mi hijo, le doy la espalda de todo, porque llegará un momento en que esa persona se crea y se llena de resentimiento. Y resulta, como lo decían anterior, en un ejemplo pequeñito, un estudiante estaba en reunión de padres de familia, boletín final de clases, y llegó un padre de familia a mi clase llorando, y pues yo lo veía que él lloraba, y pues le dije que qué le pasaba, y dijo, es que hoy vengo a recibir el boletín de mi hijo, pero vengo con mucho dolor en mi corazón, porque antes me tocó pasar por la fiscalía a reconocer el cadáver de mi hijo. Lo mataron porque estaba involucrado en el alcohol, en las drogas. Y resulta que el Señor venía con un remordimiento tan grande porque el hijo se había ido, el papá había peleado con el hijo porque sabía que el hijo perdía el año, ¿sí? Y el hijo se fue para la calle a consumir. Y el Señor decía, lo que más me duele es que me fui sin despedirme de mi hijo y decirle cuánto lo amaba. Y esto nos sirve de ejemplo para que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, porque muchas veces le damos más prioridad al orgullo, a la altivez, a la ira y a la contienda, y no permitimos que la mansedumbre, la paciencia, la benignidad de Dios, que ha sido depositada en nosotros como frutos del Espíritu Santo, vengan a edificar mi vida. Y es donde tenemos que decirle al Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que yo vivo, lo vivo por la gracia de Dios. Y entonces, cuando yo creo que soy fuerte, tengo que ver que soy débil, que dependo totalmente de la gracia de Dios, mis hermanos. Porque estos gigantes que se presentan en nuestra vida, a veces nosotros queremos dejarlo de lado y creer que eso es normal. No es que yo tengo ese carácter fuerte y yo soy como soy. No. Si nosotros venimos delante del Señor, debemos menguar para que Cristo crezca en nosotros. Ya no somos los mismos. Cada día debemos seguir esas pisadas. Ya somos discípulos del Señor Jesucristo. Ya usted no es una creyente, porque los musulmanes creen en Jesús, en la palabra. Nosotros somos discípulos, que es un discípulo el que sigue las pisadas de su maestro. Y si nuestro Señor se destacó por su mansedumbre, su humildad, su bondad, su perdón, que hasta la misma mujer prostituta que se le acercaron los fariseos para que la crucificaran, la dilapidaran, Él dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Él no desechó a nadie. Y nosotros no podemos desechar a nadie. Entonces, mis hermanos, esos gigantes que se presentan en nuestra vida también se presentan a través de la inseguridad. Y a veces nos da un temor y un miedo y hasta nos tiembla la voz, nos tiemblan las manos y decimos, Señor, ¿cómo puedo yo soportar y enfrentar este gigante? Y el Señor lo dice nuevamente en su palabra, en el amor de Dios no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Entonces, mis hermanos, esas inseguridades tenemos que fortalecernos, hermanos. Y la única manera que tenemos para fortalecerlos es por el poder de la palabra. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y esta es la confianza, dice la palabra del Señor, que tenemos en Él, allí en Juan 5, que si oramos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos responde. Entonces, hermana, también se vienen a presentar problemas familiares a nuestra vida, problemas que nos agobian, que nos entristecen, que nos llenan de temor. Y en 1 Corintios 1:10 dice la palabra del Señor, os ruego pues, hermanos, en el nombre de Cristo el Señor, que habléis todos la misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo
parecer. Cuando Pablo escribía a los corintios, hablaba porque estaban en disensiones y en peleas entre ellos en la iglesia. Pero nosotros en nuestra casa tenemos personas inconversas, que a diario tenemos esa lucha con ellos, que no permiten ni siquiera que les hablemos del Señor, que son personas que se la pasan vociferando como ese Goliat, groserías y diciendo cosas. ¿Qué podemos hacer nosotros en ese caso? Refugiarnos en el Señor, refugiarnos en su palabra, en su poder y decir, es más grande el que está en mí que el que viene contra mí. Y como decíamos en la alabanza, por un camino vendrán y por 7 huirán. Y pareciera mentira, pero ahí juega un papel súper importante la fe. La fe es la confianza y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando yo tengo esa fe puesta en el Señor, por más débil que yo sea, por más que yo no sepa leer ni escribir muy bien, el Señor me respalda por el poder de su palabra. Hay otra palabra que viene en Apocalipsis 3:16, que es la tibieza espiritual, que se presenta en nuestra vida como un gigante. Unas veces venimos, otras veces no venimos. El pastor dice, oremos, hermanas, en el grupo de intercesión para que todos se animen y sigamos adelante, para que vengan, que tengamos un mismo sentir, que vivamos en unidad, que vivamos regocijados en Cristo. Y entonces viene esa tibieza espiritual y hoy no pude leer la palabra, mañana tampoco, entonces ya no escucho la alabanza y escucho las palabras de allí. O sea, los ruidos del mundo me absorben más que las cosas del Señor. Y como nosotros no estamos ajenos a la situación, es ahí donde viene una lucha interna. Y es una lucha en donde el dominio propio tiene un papel prevalecente en nosotros. Entonces, la palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire qué palabras tan fuertes dice el Señor. O es usted frío o es caliente, pero no puede ser tibio. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que fortalecer a los hermanos que están en debilidad, orar, llamar a los hermanos, que ellos sientan, porque todos tenemos problemas, mis hermanas queridas, todos. Entonces necesitamos llenarnos de la presencia del Señor y el Señor dice que estamos orando los unos por los otros como una unidad, como estaban unánimes en un mismo sentir la iglesia primitiva. Lo último son las distracciones cotidianas que vienen a nuestra vida y está en Lucas 10, del 40 al 42. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jesús le respondió, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hoy la invitación, mis hermanas, es que escojamos la buena parte. No quiere decir que nos volvamos tan religiosas que ya no le demos cabida a nuestra familia ni nos ocupemos, porque recordemos que la primera iglesia está en nuestro hogar. Y nosotros, yo no puedo decir, dejo de atender a mis hijas y hago esto y esto, no. Pero sí equilibrar de tal manera la balanza que podamos tener un momento a solas con el Señor. Ese momento puede ser en el baño, en la cocina, en el Transmilenio, donde ustedes estén, pero que el Señor nos dé la fortaleza para identificar estos gigantes, que no solamente es el temor y el miedo en nuestra vida, como cristianos tenemos, la incredulidad, las tentaciones, la murmuración, que es algo muy serio, que el Señor no agrada, las enfermedades, las adicciones, el orgullo, la depresión, la ira, la inseguridad y los problemas familiares que son de tantas tonalidades, la tibieza espiritual y la distracción que se nos presenta a diario. Vamos a ver cuáles son las armas que utiliza Satanás para destruir la vida. Primero es el desaliento. ¿Qué es el desaliento? Es el decaimiento del ánimo. Es sentir que ya no tiene fuerzas. Resulta que en la época
pasada, no recuerdo el año, pero el que escribió el libro El progreso del peregrino, Juan Bunyan, él decía, tipificando la desesperación, la desconfianza, la duda y el desaliento como algo simbólico en el cristiano, porque ese libro del progreso del peregrino él no lo escribió para otras personas, sino para los mismos cristianos. Y él decía simbólicamente que el cristiano se metió en el castillo de la desesperación. ¿Y qué es un castillo? Es una fortaleza. Es una fortaleza que tiene tantos recovecos que no lo deja usted levantar. Y que se unió con la esposa, que es la desconfianza. Y que cayó en la duda y cayó en el pozo cenagoso del desaliento. Entonces, mire lo que hace estos gigantes cuando quieren destruir nuestra vida. No solamente nos desesperan, no solamente nos llenan de desconfianza, porque ya no queremos tener la confianza en el Señor, porque se nos nubla la mente, sino nos llega la duda, ¿será que sí es verdad? Yo creo que eso solo está escrito para los que pasó en esa época, y nos desalentamos de tal manera que el desaliento es el arma principal que utiliza el enemigo para hacernos caer. Y yo, mis hermanas, las invito, y mis hermanos, a que nos llenemos de la fortaleza que da el poderoso Espíritu de Dios, que independientemente de los Goliás que ya identificaron ustedes allí, que ahorita más luego la hermana Patricia les va a hacer un pequeño taller, para que ustedes sepan en qué momento están, no podemos darle lugar al desaliento. Si le damos lugar al desaliento, vamos a fracasar. Pero el desaliento tiene un antídoto, y es la fe puesta en Cristo Jesús. Y como estaba el muñeco, vemos cómo ese desaliento hace que la persona ya no tenga ni fuerzas para cargar nada. Usted se asombra y dice, no tiene ganas de comer, no tiene ganas de vestirse, no tiene ganas de hacer nada, porque entró en la desesperación, entró en la duda, entró en la desconfianza y terminó en el desaliento. Vamos a concluir, sería tan amable. En el versículo 45 de 1 Samuel 17 dice de la siguiente manera: entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Mire qué confianza tan grande tenía David. Y ahorita ya le voy a anotar algo. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo, y corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada con ella, la cabeza le cortó, y cuando los filisteos vieron a su paladín, huyeron. Había muerto Goliat.
vamos a ver cómo la vida espiritual del rey David tenía mucho que ver en esa batalla. La vida de David, él era un joven que en esa época, cuando él venció a Goliat, tenía 17 años. Era un joven que estaba enseñado a defender las ovejas del oso, del león, del que se le cruzara. Pero él tenía algo muy grande, y es lo que nosotros debemos tener hoy, y de hoy en adelante. Tenía la presencia de Dios en su vida. Él confiaba en el poder de Dios. David entendía que la ofensa hacia el pueblo estaba relacionada directamente con el Señor Dios Todopoderoso de Israel. Y vemos cómo David era un hombre de autoridad espiritual. Y esperamos un momento, la autoridad espiritual no es de comenzar a decretar y atar y desatar, ni estar declarando, sino la autoridad espiritual es tener seguridad y confianza en la palabra del Señor y saber que la presencia de Dios está en mi vida, y si la presencia de Dios está en mi vida, yo soy más que vencedora. Y vamos a darnos cuenta que no es con espada, no es con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Aspectos a tener en cuenta. Yo quisiera que tuviéramos esto en cuenta, y las que están tomando apuntes, tuviéramos esto. Hay muchas cosas que nos pueden desalentar, pero no hay motivos para permanecer desalentados. Mucho nos puede desalentar. Cada una de nosotros elige su camino espiritual, porque el Señor nos dio libre albedrío para reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida, y para reconocer que Él lo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y qué es la verdad? La palabra del Señor escrita. Y entonces podemos darnos cuenta también que en medio de toda la adversidad podemos enfrentarlo con el dunamis. ¿Qué es el dunamis? La dinamita, el poder de Dios. Haciendo ahí un pare, ustedes dirán: ¿y cómo es que ese pueblo de Israel sí está dotado de muy buena tecnología? Sí, es un pueblo tan pequeño que en el mapamundi usted lo busca y no lo ve. Es un pueblo que está rodeado por todos los frentes de sus enemigos. Y el Señor, en su grandeza y misericordia, ha respaldado su palabra, y Él es el que vence esos Goliats que se le presentan por todos los frentes a Israel. Y entonces ese poder, ese dunamis debe estar en cada uno de nosotros. Ese poder del Espíritu Santo, porque Él nos dijo: no los dejaré solos. No teman, no se confundan. Yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Mire semejante promesa, hasta el fin de los tiempos, mis hermanas. No podemos dudar ni un instante que el poder de Dios, no solamente que estuvo en David, que estuvo en Isaías, en los profetas, en los apóstoles, ese poder de Dios está en nosotros, porque el mismo Señor Jesucristo es el de ayer, de hoy y de siempre. Y ante Él toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Cristo es el Señor. Entonces en Isaías 35, 3 y 4 nos dice una promesa al Señor para que el que está cargado, que está cansado: fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Y decirles al de corazón apocado: esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene. Nuestro Dios no está escondido, mis hermanas. Nuestro Dios es tan real como el aire que respiramos, tan real como esta luz que nos alumbra. Él es el mismo. Entonces, mis hermanas, no debemos temer, estar quietos, porque la salvación es del Señor. Llegó un momento en que estaba el pueblo de Israel frente al Mar Rojo, pero detrás de ellos estaban los egipcios y los carros del faraón.
Y el Señor le dice que las salvaciones del Señor, de Jehová Dios de los ejércitos, en hebreo Jehová Gibor. Y entonces llegó un momento que Moisés se puso y se paró a orar y el Señor le dijo, ¿no te he dicho que marches? Marcha. Y el Señor muchas veces nos dice a nosotros, marcha, ya te di la palabra, ya te di el poder de mi espíritu, marcha, tienes que hacer las cosas, no tienes que estarte ahí sentado esperando que todo fluya. Entonces vemos que no hay promesas en la palabra de Dios que no tengan condición. En Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mire qué promesa tan grande nos da el Señor en medio de esta crisis. Y en Éxodo 33:15 le dice el Señor, y Moisés le dice al Señor, si tu presencia no ha ido conmigo cuando iba a pasar el Mar Rojo, no nos saques de aquí. Y en Filipenses 4:7 le dice hoy el Señor a usted, mis hermanas, y me dice a mí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí quería hacer un paréntesis, y por qué era que David tenía tanto éxito en todo lo que él emprendió. La debilidad de David fue quedarse mirando en el terrado a Betsabé, pero fue un hombre guerrero, temeroso, y reconoció su falla, y el Señor le dijo después, un hombre conforme al corazón del Señor. ¿En dónde radicaba esa confianza de David? Y es en esta oración que hizo Moisés, en Éxodo 33:15. Y Moisés le respondió, si tu presencia no ha ido conmigo, no nos saques de aquí. Y eso es lo que nosotros le debemos decir al Señor cada vez que vamos a hacer algo. Si tu presencia no va conmigo en este negocio, si tu presencia no está con mi familia, si tu presencia no está en medio de este tratamiento médico, no me saques de aquí, Señor. Y vemos cómo es de importante para nosotros la presencia de Dios en nuestra vida y la dependencia total de Él. La prioridad que debemos tener, mis hermanas, en darle a Dios el primer lugar. Cuando su merced y yo le damos el primer lugar a Dios, lo demás viene por añadidura. Recordemos lo que dice la palabra del Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces, la confianza en la provisión de Dios. Nosotros debemos ser como esa viuda que alimentó a Elías y no tenía sino un poquito de aceite y de harina, y ella seguía confiando que el Señor le multiplicaría. Y así debemos pensar nosotros. Cuando escasea en nuestra casa el dinero para comprar lo necesario, cuando no tenemos las fuerzas para poder enfrentar esta situación con nuestros hijos, cuando vemos a nuestro lado cómo los enemigos se envalentonan y nos viven vociferando como esos Goliath, la confianza, esa provisión viene del Señor. Y por último, la humildad y la dependencia del Señor. Si algo hizo exitosa a la iglesia primitiva, la iglesia apostólica y la iglesia cristiana, antes de los 300 años en que llegó Constantino, fue la humildad y la dependencia total del Señor. Vendían lo que tenían y se iban a predicar el evangelio. Mis hermanas, esa es la enseñanza que el Señor ha traído hoy para nuestras vidas. Y como enseñanza práctica en la vida del cristiano debe permanecer. ¿Qué podemos sacar de esta enseñanza de David y Goliat? Primero, que la fe y la confianza deben estar en Dios. Que Dios nos ha dado el poder que Él depositó en cada uno de nosotros, mi hermana. El día que se puso su fe y su confianza en el Señor, Él puso el poder del Espíritu Santo, Él nos llenó de su poder.
que Él nos dio ese poder para poder enfrentar esos miedos y esos desafíos que se nos van a presentar toda la vida mientras estemos en esta tierra. Y la importancia de la experiencia y la sabiduría que solo vienen de la palabra del Señor. No dejar que las opiniones de otros nos perturben la paz y nos definan como personas. Yo tengo muchas luchas en mi hogar, en mi casa, y con muchas personas que me viven dando opiniones de cómo debo vivir. Hoy, por ejemplo, me dicen, ¿y para qué va para allá? Y esto. Pero no debemos dejar que eso nos gobierne, porque la victoria viene del Señor.